2 meses fuera de esta labor. Doy gracias al Señor porque me concede la oportunidad de retomar. Ya hemos leído este pasaje de Lucas 15 y me costó encontrar un título y finalmente dije yo, mire que como pensando tanto qué título poner, y estaba ahí, son nuevas de gran gozo. Vamos a ver por qué son nuevas de gran gozo. Ya lo hemos leído y ustedes se imaginarán por qué, pero vamos a concentrarnos en una frase que hay, que ha llenado mi alma, ha llenado mi corazón de alegría. Este pasaje de Lucas 15 es uno de los pasajes más recordados, más queridos del Evangelio de Lucas. ¿Quién nos recuerda estas parábolas? Sí, aparece hasta en la literatura secular, lo citan. El hijo pródigo, la oveja perdida. Cuando nosotros hacemos referencia, la oveja negra, estamos haciendo referencia a lo mismo, a una oveja perdida. El 27 de enero de 1881, el escritor extraordinario que tenía la Rusia en ese momento, no existía la Unión Soviética, era Rusia, Fyodor Dostoyevsky, él agonizaba. Un día antes de morir, ahí en su lecho de muerte, él le ruega a su esposa que traiga el Evangelio y que lea una porción del mismo en la presencia de sus hijos. Su hija cuenta que el Evangelio al cual su padre se refería era un libro viejo, gastado, muy ajado, porque él lo llevaba para todas partes en sus viajes, y los viajes de ese entonces, hace más de un siglo atrás, no era como lo que es ahora, pero ahí él andaba con su Evangelio. Cuando ya dejó de viajar, él lo tenía ahí, cerca, en el cajón del escritorio. Antes de dormir, lo último que él leía también era el Evangelio. Este era un libro que lo había acompañado a él cuando él fue desterrado a unas prisiones en Siberia. Ahí le regalaron el Evangelio. Ahora, ¿qué es lo que quería que leyera? ¿Qué cree usted? Ahí esto que se encuentra, el hijo pródigo. Le pidió a su esposa, lee la historia del hijo pródigo. Él se está despidiendo de sus amados, bendice a sus hijos, lo que haría todo padre, ¿cierto? Reúne a sus hijos y le dice, él tenía por supuesto esperanza de la vida eterna. Entonces seguramente le dijo, hijos, yo me voy, parto a vivir para siempre con el Señor. Ustedes quedan aquí, pero quiero que vivan en paz. ¿Quién no desea eso para sus hijos? Que vivan en paz. Eso era lo que quería Dostoyevsky para sus hijos. Pero él estaba muy débil. Entonces le pide a su esposa que lea esta historia. Una vez concluida la lectura, le dijo a sus hijos, como enseñanza, que los quería con toda el alma. Algo que todo padre, toda madre hace con sus hijos, ¿verdad? Porque los hijos pueden ser muy rebeldes, y a menudo se ha dado cuenta usted que el hijo más rebelde, como el más desobediente, como que cala más profundo en nuestros corazones. Y así estaba él, le dijo, hijo, yo los amo mucho, pero por mucho que yo los ame, no se compara ni un ápice con lo que los ama el Padre Celestial. Y le dijo así,
vosotros sois sus hijos, de modo que humillaos ante Él, igual que el hijo pródigo se humilló ante su padre. Solicitad su perdón, y Él se alegrará, así como el padre se alegró con el hijo pródigo. Eso fue todo lo que le dijo. Dostoyevski y muchos otros como él, yo incluido, he encontrado en estas parábolas de Lucas 15 un especial tesoro, y lo quiero compartir con ustedes. Las tres parábolas agrupadas aquí tratan el mismo tema. Estas nos tratan del amor y la misericordia de Cristo hacia los pecadores, pero bajo tres aspectos diferentes. La parábola de la oveja perdida retrata al pecador tonto y necio, al pecador que, víctima de su propia estupidez, sigue su propio camino, se aleja hasta que, perdido, ya no sabe cómo volver. Esto le pasa a las ovejas. La oveja va caminando, cabeza agacha, comiendo, camina, y después no sabe cómo volver. Por eso necesita un pastor. Eso le pasa a la oveja. Además, otra cosa que tienen las ovejas: comen cualquier cosa, no disciernen, y a veces coman un pasto que los envenena, que los infla. Entonces, como se sienten mal, se echan. Y resulta que después de echarse, al estar mucho tiempo echadas las ovejas, comienzan a elaborar gases intestinales que luego les impiden pararse. Y así queda. Esta es una oveja perdida que vaga, y así echada es abandonada a su suerte, y en esta condición son víctimas de animales y de aves de rapiña, que lo primero que hacen, sobre todo el ave de rapiña, a un animal que está agonizando, le picotea los ojos. Hay una razón en esto, porque el animal sabe que el ojo es acuoso, entonces necesitan eso las aves de rapiña. Por lo tanto, lo primero que hace, le picotean los ojos. ¿Qué pasa con eso? La pobre oveja todavía no ha muerto, pero ya está ciega. Ya no puede ver cómo ha llegado a un nivel de ruina del cual ya no puede volver. Exacto. Eso es lo que nos dice la parábola de la oveja. La parábola de la moneda perdida representa a otro tipo de pecador. Es el que no se conoce a sí mismo, es ignorante de su valor potencial, inerte a su suerte. Porque si una moneda se cae, ahí donde cayó, ahí quedó. Tal vez ruede y a lo mejor avanza a un lugar donde uno no la ve, pero ahí se quedó. Ninguna moneda es un objeto inanimado, por lo tanto no va a volver al bolsillo del dueño o a la cartera de la dama porque de ahí cayó, ¿verdad? Es inerte, es incapaz de pedir ayuda, y en el lugar en que cae, allí se queda. De eso nos habla la parábola de la dracma perdida. La parábola del hijo pródigo, el hijo menor, nos recuerda al pecador insolente y testarudo, voluntarioso y egoísta. Él no escucha a su conciencia, él no escucha a quienes le aman, no. Él quiere la vida loca, él quiere libertad, él quiere placer, quiere disfrutar de la vida. Y en este disfrute de la vida, él termina perdiendo su honor, perdiendo su dignidad, y en una situación de esclavitud permanente. Esa es la parábola del hijo pródigo.
Algo de esto hay en cada uno de nosotros. Nos comportamos neciamente. Vamos, caminamos, cabeza agacha por nuestro propio camino. Y cuando nos queremos dar cuenta, miramos, estamos solos y no sabemos cómo volver. Y ahí estamos presas de las aves de rapiña, de los animales salvajes, de las inclemencias del tiempo. Y como no sabemos discernir cómo alimentarnos, nos alimentamos con basura, envenenamos nuestra alma y finalmente ahí quedamos, tirados, inertes, imposibilitados de volver al redil. Desconociendo la valía que tenemos, no ante nosotros mismos, sino ante Dios. Porque, hermano, no importa cómo sea el hombre y la mujer, siendo hombre, perteneciendo al género humano, en su rostro lleva estampada la imagen de Dios. A Él le pertenece. Por lo tanto, tiene un valor. ¿Qué nos dice el libro de los Salmos? Nos dice que el valor de un alma es imposible de rescatar, porque su costo es altísimo. Y nosotros lo sabemos, porque a la luz de las Escrituras encontramos que el valor del alma de un hombre costó la vida, la sangre del unigénito Hijo de Dios. Pero este pecador necio no sabe su valía. Y allí donde cayó, ahí se queda. Y si no lo encuentran, si no lo buscan, se perdió. Se perdió. ¿Qué decir del hijo pródigo? Algo de esto hay también en nosotros. Pensando de que allá afuera, ahí sí, eso sí que es lo que yo quiero. Ahí voy a obtener, y el diablo les pasa unos lentes bonitos para que vean la guerra mundial en colores, para que vean el mundo, qué hermoso, y cómo se divierte la gente, y qué feliz que es. Y no sabes, no disciernes que están podridos por dentro, llenos de necesidades, llenos de complejos, llenos de amargura, llenos de dolor, y buscan una paz que no pueden hallar, buscan una alegría que se les escabulle de las manos como cuando tomas agua de una laguna. Se escapa. Pero ahí está. Él quiere vivir esa vida. Él quiere irse. Y se va. Yo hago lo que quiero, cuando quiero. Mi vida es mía. Nadie me manda. Nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Muy bien, dice el Señor. Anda, necio. Porque se encuentra después, ¿cómo? Ha perdido su dignidad. Ha perdido lo esencial del hombre. Lo ha perdido. Algunos han perdido su inocencia. Otros han perdido su matrimonio. Han perdido su hogar. Han perdido sus hijos. Esos son los hijos pródigos. De eso basta que usted abra la puerta de su hogar y mire a la calle y se va a encontrar con miles de hijos pródigos. Algo de eso hay en todos nosotros. Pero podemos ver algo más en estas parábolas. Vemos el amor de Cristo buscando, hallando y trayendo a la estúpida oveja. ¿O no lo trajo el Señor a usted cuando nos lo buscaba? Yo iba por mi camino
Y yo creía que iba muy bien. Pero un día Él salió a mi encuentro. Él salió a mi encuentro. Él me halló. Y me cargó sobre sus hombros. Él curó mis heridas y me trajo al redil. Ese amor de Cristo es el que vemos aquí. Vemos el amor de Cristo buscando, hallando y guardando ahora. Eso nos da un sentido de seguridad, guardando la moneda inerte, esa moneda que se cayó y que rodó por ahí. Bueno, el amor de Cristo va, la busca, la encuentra, la toma y la guarda. ¿Y qué nos dice? Nos asegura su protección. En mis manos están y nadie las arrebatará de mis manos. Aquellos que han depositado su fe en Cristo, mire, podrán pasar muchas cosas, pero jamás serán abandonados por el Padre, porque están en sus manos, que son fuertes y seguras. Vemos también el amor de Cristo cuidando, protegiendo y corriendo a encontrarse con el hijo pródigo. Mire, hermanos, ¿tiene usted alguna explicación para, habiendo andado tantos años, durante tanto tiempo, de espaldas a Dios, habiéndose metido en uno y mil problemas, muchos de nosotros con amigos cercanos que ya están 2 metros bajo tierra, que podría habernos pasado a nosotros? ¿Tiene alguna explicación para por qué no le pasó a usted? El amor de Cristo. Ahí nos cuidó cuando estábamos lejos de Él. Él nos cuidó. Él protegió nuestra vida, porque Él sabía: este es mi hijo. Ahora está rebelde, anda allá, lejos. Pero va a llegar el momento en el cual me revelaré a su vida. El amor de Cristo, cuidando, protegiendo y corriendo a encontrarse con este hijo necio e insolente, pero ahora, ¿cómo viene? Humillado y necesitado. Necesita del Señor. ¿Por qué Jesús contó estas parábolas? Centraremos nuestra atención solo en los primeros 2 versículos del capítulo 15. Allí tenemos un auditorio muy especial y definido. Tanto aquí como en cada una de las parábolas, de las 3 parábolas, identificamos 3 grupos. Grupo 1, los religiosos. ¿Quiénes son? Los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley. Ese es un grupo que aparece en estas parábolas. Otro grupo, los irreligiosos. Esos que no tienen temor de Dios. ¿Quiénes? Los pecadores, los publicanos. Normalmente están unidos pecadores con gentiles, pecadores con adúlteros, pecadores con publicanos. Esas son las asociaciones que vemos en los evangelios. Pero ciertamente con esto Lucas lo que nos quiere decir es que es gente de muy baja catadura moral, gente de la cual algunos de nosotros no quisiéramos ser amigos de ellos. Todo lo contrario, cuanto más lejos de esta gente, mejor. Y dijimos que eran 3 grupos. El otro es Jesús. Están los religiosos, los irreligiosos, y está Jesús. En Lucas capítulo 1, versículo 35, nos cuenta la respuesta del ángel a las inquietudes de María respecto de su concepción. Y el ángel le dice:
el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Luego María prorrumpe en cánticos: engrandece mi alma al Señor. Comienza así María. Y se regocija en su Salvador, entre otras cosas porque, según el capítulo 1, versículo 54, dice María: socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y en el mismo capítulo 1, los versículos 67 al 75, ahí tenemos al al sacerdote Zacarías, al padre de Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo. Él profetiza y dice: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Estas son credenciales del Salvador. Son los antecedentes de Jesús. Si esos son sus antecedentes, podríamos pensar que el grupo conformado por los religiosos, hombres que pretenden agradar a Dios, hombres que presumen conocer la ley de Dios, ellos serían los primeros en reunirse alrededor de Jesús para escuchar sus palabras de vida. Pero no son ellos precisamente quienes acuden a Jesús. Nos dice el versículo 1 de Lucas 15: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Miren, los publicanos y los pecadores eran los que se acercaban a Jesús. ¿Qué hacían estos fariseos y los escribas, el grupo de los religiosos? ¿En qué se ocupaban estos hombres que presumían de conocer la ley de Dios y de agradar a Dios? Nos lo dice el texto otra vez, el versículo 2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban. ¿Cómo? Estos hombres distinguidos entre el pueblo por modelar, enseñar, interpretar la ley del Señor, se ocupaban en la misma acción pecaminosa que el pueblo de Israel tuvo contra Moisés y Aarón en Números 14, ¿recuerdan? Solamente por vosotros ha hablado Jehová. Murmuración. ¿Sí? Ellos se ocupaban de esto mismo. Y esto es desconcertante, porque que un impío se comporte como tal no es novedad, es su naturaleza, ¿cierto? Si un hombre malo hace lo malo, estamos acostumbrados, vemos eso todos los días. Pero alguien que dice conocer y agradar a Dios, eso nos desconcierta. He conversado con algunos desconcertados que me han dicho: no, yo para ser canuto como mi taita, no, déjame así estoy bien. No, yo para ser evangélica como mi mamá, no. Desconcertados, porque alguien que dice amar y agradar a Dios tiene un comportamiento impío. Desconcertados. Otra cosa llamativa en esta palabra, en esta parábola, es una palabra que aparece solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Aparece aquí y aparece en el capítulo 19, versículo 7. El contexto es Zaqueo, jefe de los publicanos y rico, ¿cierto? Que cuando le dice el Señor: es necesario que pose hoy en tu casa,
Él contento le recibe al Señor, y ahí está el versículo 7. Y todos murmuraban porque él había entrado a posar en la casa de un publicano. Esta murmuración es una queja escondida, disimulada, hipócrita, traidora, a espaldas de la víctima. ¿Y cuál es el contenido, la esencia de esta queja? Aquí lo vemos en el versículo 2. Dice, como decían ellos, a los pecadores recibe y con ellos come. Esa es la queja. Recibir aquí no es solo sentarse a conversar con alguien, sino que es acoger ofreciendo compañerismo y amistad. Mire usted, son pecadores, reconocidos pecadores. Ellos mismos saben que son pecadores, pero escuchan de Jesús y van allá, quieren oírle. Y viene este Jesús, santo, sin mancha, perfecto, y Él le ofrece a estos pecadores su compañerismo, su amistad. Cuando yo leí esto y reflexionaba, le decía, Señor, gracias, porque eso es lo mismo que pasó conmigo. Él me ofreció no solamente compañerismo y amistad, sino que dio su vida por mí. Y no porque valiera algo, todo lo contrario. Que esto es así, que Él ofrecía este compañerismo y amistad. Nos es demostrado en el mismo versículo cuando dice, y con ellos come. El acto de compartir la comida, hasta en el mundo occidental, hasta entre nosotros. Usted no invita a cualquiera a almorzar en su casa, ¿verdad? Si almuerza con alguien en su casa, es porque hay cariño de por medio, es porque hay aprecio, es porque quiere estrechar lazos, ¿verdad? Bueno, en el Oriente, cuando se invitaba a alguien a comer, eso era mucho más que solamente compartir la comida, porque el anfitrión, el dueño de casa, para él era, y esto lo he escuchado de algunos hermanos pentecostales, es una bendición tenerlo en mi casa. Y es admirable porque, bueno, uno sin entendimiento, uno velaba estas cosas, hermano, las criticaba. Ya mi mamá invitó a estas hermanas que ni conoce. Y resulta que se pone a cocinar, ¿y quién va a comprar? Adivinen. Y el almacén no era al lado, era por allá. ¿Y todo por qué? Porque mi mamá invitaba a alguien a la casa. Era una bendición tenerlos en la casa. Eso nos viene de ahí, de Oriente, donde cuando usted es invitado, ¿para quién lo va a recibir? Eso es una bendición para él, que usted esté ahí. Esto era lo que hacía Jesús, aceptaba esas invitaciones. Y esto, hermano, es digno de destacar, el saber que a los pecadores recibe, que a ellos les ofrece compañerismo y amistad. ¿Acaso esto no es una nueva de gran gozo? Aquí tenemos la razón que muchas veces pasamos por alto. Nos adentramos en las parábolas
y nos perdemos la riqueza y profundidad de estas palabras del Señor. Porque si yo le pregunto a usted, ¿dónde está la parábola del hijo pródigo? Usted me va a decir seguramente, mire, ahí en Lucas 15. Y va derecho a la parábola del hijo pródigo. Y si hablamos de la oveja perdida, ahí vamos, derecho a la parábola de la oveja perdida. Pero no hemos faltado otros versículos que están llenos de una riqueza y que nos abren la mente para poder entender mejor estas parábolas. Porque dígame usted, ¿no es una bendición entender que este Jesús a los pecadores recibe? Que le ofrece su compañerismo y amistad. El domingo pasado observamos cómo el amor de Dios se extiende al extranjero. ¿Recuerdan que hablamos de eso un poquito? Deuteronomio 10, 17 y 18 dice: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Y cuando consideramos a la luz de estas afirmaciones la historia de una mujer extranjera, cananea y de muy baja estatura moral como Rahab, que no obstante ello es contada con el pueblo de Dios y es mencionada en la galería de los héroes de la fe de Hebreos 11, no podemos dudar que nuestro Dios a los pecadores recibe. No es que Él ama a los extranjeros cuando estos son buenos, no es así, porque ninguno hay bueno. Todos a una se han corrompido, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. En Hebreos capítulo 2 versículo 11 nos dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Atención aquí: por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hermanos. Rahab no solo fue recibida en el pueblo de Dios, sino que nos aparece en la genealogía de nuestro bendito Salvador. Esto ciertamente es un lugar de honor. Pero ¿qué diremos de ser llamados, considerados hermanos del bendito Redentor? Él mismo lo afirma cuando dice en Lucas 8:21: mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Ven? ¿No te maravillas entonces de la gracia de Dios? Él recibe a los pecadores. El testimonio de la historia debiera convencerte. Millones de hombres y mujeres, una multitud que nadie puede contar, dice el Apocalipsis, desde el mismo Adán en adelante, han sido recibidos por Dios. Y han sido recibidos no por mérito propio, sino por el mérito de aquel que dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Sí, mi hermano, Cristo recibe a los pecadores. Esta es, como dice Lucas, la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Él vino a buscar lo que se había perdido. Él recibe a los pecadores. Escucha este testimonio, 1 Timoteo 1:15. Habla el apóstol: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Este es el testimonio del apóstol Pablo, un hombre que fue recibido a misericordia. El mismo versículo 16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su
justicia para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Saulo era un criminal, era un sádico y cruel religioso, sin misericordia ni piedad para con los creyentes. O sea, era un pecador, como él mismo lo dice. Pero él fue atraído y conducido a Cristo. Tal vez tú no seas un criminal ante los hombres, pero no creo que sin Cristo dudes de tu condición de perdido. Eres pecador, y esa condición perdida te permite calificar para que te reciba el Salvador. Mira la gracia aquí. De ahí su nombre, Jesús. Mateo 1:21. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero me pregunto ahora mismo, ¿en qué grupo estás tú? ¿Estás en el grupo de los que murmuran o en el grupo causa de las murmuraciones? ¿Estás en el grupo de los pecadores que se reconocen como tales o en el grupo de los religiosos que se justifican a sí mismos? ¿Eres ahora mismo la oveja perdida o la oveja hallada? ¿Eres la moneda perdida o la moneda hallada y guardada? ¿Eres el hijo pródigo que se fue o el hijo pródigo que vuelve? La salvación es del Señor. Él es soberano y la obra de salvación es enteramente suya de principio a fin. Nada podemos hacer con respecto a nuestra salvación si no proviene de Él. Por eso, te invito a poner tu mirada en Cristo, no en ti mismo. Míralo en estas parábolas. Cristo es el pastor cuya oveja se ha alejado y vaga perdida, pero Él es el pastor. Cristo es la mujer cuya moneda ha desaparecido en los recovecos de la casa. Por lo tanto, toma una linterna y alumbra y la busca. Cristo es el Padre que anhela el regreso del Hijo. El amor de Cristo es un amor activo que obra. Él recibe a los pecadores. Dice el obispo Rail, el amor de Cristo es un amor abnegado. Busca la oveja perdida y hallada esta, la carga en sus hombros en lugar de dejarla desamparada, porque Él puso su vida por sus amigos. El amor de Cristo es un amor profundo e intenso. Se goza y regocija en encontrar su oveja, en hallar su moneda, en salvar a los pecadores. Él se deleita en mostrar misericordia. Él está mucho más deseoso de salvar a los pecadores que los pecadores de desear ser salvos. Es el testimonio de Pablo. Él no buscaba ser salvo. Y también ese es mi testimonio. Cuando no le buscaba, Él salió a mi encuentro y me salvó. Ese es el profundo amor de Cristo. ¿Lo conoces? ¿Conoces a Cristo? A Él puede conocerlo si vienes a Él, porque Él te recibirá. Pero su amor sobrepasa todo entendimiento. Es más ancho, más alto, más largo, más profundo de lo que jamás pudieras dimensionar. Su amor es indescriptible, es inescrutable y es insondable cual el ancho mar. En Él pueden alcanzar nuestras almas. En su amor inconmensurable, en Él puede descansar. Hermanos, cuánto gozo, cuánta paz. Él me ama y esto es suficiente para mí. Este
es el lazo indisoluble que me ata a la eternidad. El amor de Cristo. Y cuando las puertas de la muerte puedan estar ante las puertas de la muerte, yo puedo estar confiado y seguro en su amor. Puedo confiar en Él. No temeré, porque Él está conmigo. Él me lo ha asegurado. Es su palabra. Dios es amor y Él recibe a los pecadores como yo. Por último, quiero llamar tu atención a que este estado de bienaventuranzas nos es introducido mediante el arrepentimiento. Nota las palabras del mismo Señor en el capítulo 15, versículo 7 de Lucas. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Está en el contexto de estas parábolas. Y dice, un poco más adelante lo repite en el versículo 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Las cosas se repiten para que no las olvidemos, para alejar la duda. Dios recibe a los pecadores. No importa el estado de ruina y miseria, no importa el grado de maldad o la esclavitud al pecado, Dios se complace en salvarte. Él no desea que mueras en tus pecados, sino que tú te vuelvas a Él en arrepentimiento. Por lo tanto, considera su vida, considera tu vida y no temas arrepentirte. La puerta está abierta del par en par para que alcances misericordia y halles gracia. Hoy, los brazos de Cristo extendidos en la cruz del Calvario son los que mantienen abiertas las puertas del perdón de Dios para tu vida. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ah, hermanos, perdón y limpieza. Nueva vida. ¿Es posible? Claro que sí. Es posible porque Cristo recibe a los pecadores. ¿Nos hemos arrepentido? Si es así, esto es lo más importante para nosotros. Porque sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento aún estás en tus pecados. Sin arrepentimiento todavía estás perdido. ¿Te fijas qué razón tenía Dostoyevsky cuando antes de partir a la presencia del Señor, Él quiere dejarle a sus hijos algo importante? Él quiere transmitirle esto. Si van a Él, Él los va a recibir. Por lo tanto, ven a Él. Clama por misericordia en este día si aún no lo has hecho, y Él te recibirá. ¿Sabes por qué? Porque está escrito, Jesucristo recibe a los pecadores. En el nombre de Cristo. Amén. Ore.